Esther, que es una mujer, a la persona de Esther, mejor dicho, como figura de la iglesia. Amén. Así es que la palabra va a ir dirigida a las hermanas, pero como es la iglesia del Señor, entonces el mensaje es para la iglesia universal. Leo la escritura, capítulo 2 de Esther. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. Mire, si estuviéramos en una clase de niños, cuando dice ahí que busquen jóvenes, muchas de nosotros tendríamos que decir y entonces dice que busquen, ¿a dónde están? Jóvenes vírgenes. Le haríamos, porque como a los niños se les pone a hacer mímicas cuando estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Entonces dice jóvenes vírgenes, entonces le hacemos vamos, hágale, no tenga pena, vamos. Este es como la del zapato, ¿verdad? Que andaba buscando el príncipe. De buen parecer, amén, amén, diga usted, amén. Gloria a Dios. De buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Amén, diga usted alegre. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, de Simei, de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfano, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. El tema de hoy se llama los atavíos de la novia. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija,
el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, está hablando de Ester, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina. Gloria a Dios. Y la hizo reina. Hasta ahí vamos a leer la lectura de la palabra del Señor. La Ester, el llamamiento y la elección del rey, el llamamiento y la elección de Ester, lo podemos tomar como una figura del llamamiento y la elección de la iglesia de Cristo. La palabra iglesia quiere decir los convocados, los llamados fuera. La palabra iglesia significa también, dice Pablo a los Corintios, llamados a ser de Jesucristo. Recuerde que Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted ha oído infinidad de veces que la iglesia es la que se va a casar con Cristo. Amén. El apóstol Pablo dice que es un misterio tan grande esa unidad, que vamos a ser una con él. Y usted ha leído en Apocalipsis que dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y viene gloriosa y radiante para casarse con el rey. ¿Okay? Entonces la iglesia son los llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados a la comunión con Jesucristo, llamados, dice la Escritura, a participar del reino y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una figura hermosa esa de Ester. Ella fue llamada, fue convocada, y es bien interesante que el rey tenía sus gustos. El rey es una figura. Hay una situación real de esos personajes, pero cabe la figura de Cristo como el rey universal que se va a casar. ¿Okay? Entonces, así como este rey tenía sus gustos, él andaban buscando una esposa para el rey conforme a los gustos del rey. Entonces fue también convocada Ester. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura dice que el primer requisito del llamamiento era que fuera virgen. Y yo no quiero ahondar mucho en esto, porque por lo menos en un afeite anterior que tuvimos aquí en la iglesia se habló acerca de la virginidad de la iglesia. El apóstol Pablo dice que os celo con celo de Dios, porque yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura. Y es bien interesante que en la Escritura, en Levíticos, tenía por ahí la cita, pero no la miro. Dice en Levíticos que el sacerdote, dice que el sumo sacerdote se va a casar con una virgen, y el sumo sacerdote sabemos que es figura de Cristo. Amén. También los sacerdotes se podían casar con viudas, se podían casar con mujeres de entre su pueblo, pero tenían que ser virgen. El sumo sacerdote exclusivamente se tenía que casar, dice, con una virgen. Por eso es que yo les decía que si fuéramos niños aquí y fuera la clase de niñas, y entonces ¿qué quiere el rey para casarse? Quiere una virgen. El apóstol Pablo dice que las jóvenes, dice que sean, dice, vírgenes así en el cuerpo como en el alma. Amén. Porque la palabra virgen quiere decir pura, pero pureza del alma. Amén. Está hablando de pureza del alma. No que no haya que cuidar la virginidad, pero eso es otro tema que no quiero ahondar. Si se hablara de virginidad, perdóneme, pero todos, mire, lo voy a decir de una vez.
entre paréntesis, ¿verdad? Si se le exige virginidad a la mujer para el matrimonio, por favor, que le pongan la prueba que el muchacho es virgen también. Perdone, pero es por cultura que se dice que la mujer sea virgen. ¿Y por qué el hombre no? Si para Dios todos tienen que ser santos. Amén. Me encanta que dicen amén con ganas las mujeres. Entonces resulta que como todos venimos manchados del pecado, manchadas del alma, perdóneme, pero aunque fuéramos vírgenes corporalmente, no dábamos la medida del alma. Por eso dice Efesios capítulo 5 verso 26 que Cristo puso su sangre, bendito, dice que Él se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo derramó su sangre. Mire, mejor lo voy a leer para bendito, es que es. Así que cuando el diablo la acuse o cualquier, porque como hay de todo, ¿verdad? Como hay hombres que de vírgenes no tuvieron pero ni un centavo. Y entonces, pero vos no eras señorita, le dice. No, espere, usted le dice aquí en Efesios 5:26, dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a Él. Hermana, estas chicas venían curtiditas, no crea que eran de la sociedad, las agarraban, esto es más, las agarraban a la fuerza. Claro, las más bonitas, y no crea que el llamamiento era que, sí, aquí se busca esposa para el rey, ¿quién quiere? Y yo me apunto. No, las agarraban a la fuerza. Las agarraban a la fuerza y las metían al palacio para que fueran a ser, si acaso unas iba a ser escogidas, las demás iban al harén. Y allá cuando al rey le daba la gana, las llamaba. Ok, entonces dice, pero Cristo se entregó y dice a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, nada, para presentarla perfecta. Cristo se entregó. Entonces la prueba de nuestra pureza, amén, de nuestra pureza es Cristo Jesús. La prueba, dígalo usted, de mi pureza es Cristo Jesús. Ahora bien, dije que no iba a hablar, pero estamos hablando, el apóstol Pablo dice, mantente puro, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque resulta que a veces las mujeres, esto es más las hermanas que estamos grandecitas, ¿verdad? De repente que se murió el marido, de repente que dejamos al esposo, por los motivos que sea. Entonces, de repente queremos ahí, como quien dice, tirar una canita al aire. Y como ya sabemos del asunto y los secretos, como dijo un hermano por ahí, sin dar mucha explicación, pero dice la Escritura, esto es más, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, mantente puro. Y que conste que esto lo digo porque lo dice la palabra del Señor. Amén. No porque yo tenga la autoridad moral para decirlo. ¿Me explico? O sea, quiero decir, cuando digo la autoridad moral, es que yo sea el ejemplo de pureza. ¿Me estoy explicando en eso? Dice, mantente puro. Y está hablando a las mujeres. El apóstol Pablo dice, porque hay unas, dice, que fueron viudas, pero arrastradas por sus deseos, abandonaron a Cristo, dice. Y se hicieron seguidoras de Satanás. Así dice la Escritura, el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de mantener la pureza también. ¿Me explico? O sea, el hecho, si hay mujeres solas aquí, porque el consejo es para todas, amén. Si hay mujeres solas aquí, por X o Y motivos de la vida, y de la manera que nos encontré Cristo nos santificó, pero vamos a mantener la pureza, amén. Vamos a mantener la virginidad que el Señor nos dio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mantener esa pureza. Entonces, jóvenes y vírgenes, bendito sea el Señor. Entonces, dice ahí, en el siguiente punto, dice que fueron llevadas, recogieron las muchachas y las llevaron, dice, a la casa de las mujeres. La llevaron a la casa de las mujeres y las pusieron a cargo de Hegai, guarda de las mujeres, y le dieron a las muchachas 7 doncellas para que las trabajaran. ¿Ok? Entonces, a mí me
quiero tomar esto como figura. La iglesia del Señor, miren, nosotros tenemos que aprender doctrina. Nosotras tenemos que ser mujeres de doctrina, mujeres que conocen doctrina y que viven la doctrina. La iglesia del Señor son todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y que por el Espíritu Santo han sido injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, que siguen a su Señor y a su Salvador. Esa es la iglesia universal e invisible. La iglesia del Señor no es denominacional. No es que porque yo soy mormón, soy de los santos de los últimos días y por eso soy de la iglesia del Señor, no. ¿Usted creyó que yo iba a decir de Lelín? Nosotros somos la iglesia porque nosotros somos los católicos, dice. Nosotros somos los que tenemos al Papa porque Pedro fue el primer Papa. La iglesia es universal e invisible. De hecho, la palabra iglesia, eso quiere decir un creyente universal. Universal significa que es de tiempo, desde el Pentecostés para acá hasta la venida del Señor. Voy a leer lo que escribí aquí. Es la comunidad de creyentes universal e invisible. Es la totalidad de todos los creyentes que desde Pentecostés hasta la venida del Señor han sido plantados o unidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. La iglesia es universal e invisible, no tiene denominación ni lugar físico. Ya ve usted, por eso yo no me congrego, porque la iglesia es invisible. Espérese, no leyó ahí que dice que fueron llevadas a las casas de las mujeres, pues. Entonces, cuando usted lee la escritura, dice Pablo a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces, la iglesia también es local, es al mismo tiempo local y visible. O sea, fueron llevadas a la casa de las mujeres y fueron puestas a cargo de Gai y se les dio 7 doncellas para que fueran ministradas. Entonces, cada creyente debe de congregarse, debemos de tener ubicada y saber dónde es el lugar donde a nosotras como mujeres o como iglesia del Señor nos están formando. Porque el apóstol Pablo dijo que el Señor dio ministerios, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Y repito, dice, la iglesia es al mismo tiempo local y visible. Ya le puse el ejemplo de la iglesia de Dios que está en Corinto. Si usted se fija en Apocalipsis, ¿cómo dice el Señor cuando habla a las iglesias? A la iglesia que está en Éfeso, ayúdeme, a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia que está en Pérgamo, a la iglesia que está en Filadelfia, a la iglesia que está en Laodicea, y me falta una, creo, en Tiatira. Yo sabía que era una T, es que puse TSLF para que no se me olvidara. Laodicea, Filadelfia, Tiatira. ¿Se fija? Entonces la iglesia es local también. ¿Sí? Amén. Entonces, por algo, si Dios nos puso en la iglesia es para que ahí creciéramos. Amén. Ahí donde usted está, ahí el Señor lo plantó, para que usted ahí fuera formada y enseñada. Estoy hablando como iglesia. Amén. Por supuesto, la iglesia del Señor la forman hombres y mujeres. Amén. Y niños también, por supuesto. Muy bien. Entonces, dice el apóstol Pablo ahí en Corintio, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos, dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es que está muy de moda eso de que cada quien agarra para donde le da la gana. No nos gustó hoy y mañana me voy para otro lado. No, el Señor dice, y la llevó a la casa de las mujeres. Como tercer punto, dice que se les entregaron sus atavíos, ¿verdad? Y si usted leyó, fíjese que por el tiempo no voy a leer todo, pero como a veces no, la gente es como
aquí a las actividades así de damas les pusimos afeites de mujeres. Le voy a contar. Le pusimos así porque hace muchos años atrás yo estaba allá en San Pedro Sula y creo que por primera vez íbamos a tener una reunión de damas. Estaba yo en una actividad de damas allá en San Pedro. Estaba postrada enfrente y le digo, Señor, dame el tema, ¿de qué hablo? Las mujeres. Y el Espíritu Santo me trajo literalmente esa palabra, afeites de mujeres. Me la trajo literalmente. Voy a leer, yo sabía que estaba ahí en Esther, ¿verdad? Voy a leer el capítulo 2, verso 12 de Esther. Y como leímos allí en esa porción de Esther, dice que era por ley. Leámoslo, por favor. Capítulo 2, verso 12 creo que está. Sí. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, mire, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, o sea, el tiempo de su arreglo. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿A dónde le iban a aplicar eso? En la casa viendo a nuestro amado pastor Dante el domingo. Ya lo dije, es antiético, pero lo dije. Es que no es para ustedes, porque es para los que están en el aire. Aquí me quedo yo viendo, permítame. La iglesia es local y es visible, porque usted ya lo aprendió hoy, amén. Porque la palabra también es para que la enseñe. Gloria al Señor. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice que se les entregaron sus atavíos. Se les entregaron sus atavíos. Esa palabra atavíos son todos los implementos de belleza. Todo, ahí le entregaron el de hacerse los pies, el de las uñas, el del pelo. ¿O usted cree que eso de ponerse aritos y de... ¿No ha leído la Biblia que Eliezer en la nariz le puso un arito le puso un arito a Rebeca? En la India ha visto las bodas que las mujeres más, mire, pueden ser pobres hasta que ya no, pero acumulan oro hasta que ya no, para el día que las criaturas se van a casar. Y se ponen unos aritos de oro. Sí, una cosa que uno se queda, guau, qué increíble, qué maravilla. No se diga si tienen dinero, ni quiera Dios, una fiesta. Entonces, pero era una ley conforme a la ley, a la costumbre. Esa ley ahí era parte de la cultura de la persona. Como el color del vestido con que usted se va a casar, eso es parte de la cultura, de la tradición, amén. Pues ahí había, en la India, por ejemplo, por eso es que yo me puse este vestido bien bonita. ¿Usted qué cree? En la India les gusta casarse así de rojo, bonito. Y es que así más o menos era el vestido que se puso Esther. Entonces dice, era conforme a la costumbre había una ley que por, valga la redundancia, había una costumbre que por ley tenían que hacerse un tratamiento de 1 año. Mire qué lindo esto. ¿Qué le dice a usted cuando dice la palabra del Señor ahí 1 año? Dice el Señor que cuando Él empezó a predicar el evangelio, dice que el Señor dijo, me envió el Señor, dice, a predicar el evangelio a los pobres, a liberar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón y a predicar, dice, el año agradable del Señor. Entonces, el año agradable del Señor es el tiempo en el cual Él nos da para prepararnos, un tiempo especial que el Señor nos da. Ese año agradable para la iglesia es desde Pentecostés para acá. Pero para nosotras, ese año, porque es un tiempo que le llaman Kairos, es un tiempo que Dios le dice, mire amor, yo este tiempo le estoy dando a usted para que usted se me ponga bonita, para que se le quite el callo, que se despioje. Y entonces es el año agradable, los 12 meses es el año agradable del Señor, el tiempo que Dios nos está concediendo a nosotras para embellecernos, bendito sea el nombre del Señor. Y ese año consistía, dice,
en 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Y usted leyó ahí en el versículo 3 del capítulo 2 que se les dieron sus atavíos. Esa palabra atavíos a nosotros nos da la impresión que es solo el vestido, que es como quien dice el atavío de la novia. No, son, repito, todos los implementos de belleza. Y esa palabra afeites, cuando menciona ahí afeites, y se traduce en el idioma original de la Biblia también como atavíos, que quiere decir, la raíz de esa palabra atavíos es pulir, frotar, purificar. Y entre los atavíos que se le dieron a Esther para presentarse delante del rey eran 6 meses con mirra. La mirra es una resina que pues se sacaba de un árbol y la machacaban para que luego la resina de mirra diera su perfume. Yo escribí algo aquí, dice 6 meses de mirra, que prácticamente aquí ya entraría yo al cuarto punto. 6 meses de mirra, la mirra como parte integral, porque eso es lo que vamos a ver específicamente en esta mañana, la mirra como parte integral del tratamiento a la iglesia. Ahora vamos a ver qué representa en la escritura la mirra. Fíjese que la mirra era un producto medicinal, porque ahí esa palabra afeites también implica un tratamiento externo e interno. Porque mire, la muchacha podía ir muy bonita, pero si se reía y entonces y los dientes estaban como manchados, como sucios, como cariados, como que comámonos un confite o hablémonos de helado. No, entonces el tratamiento era integral. Amén. Había que quitarle la litosis a la muchacha, había que desparasitarla y había que alimentarla también. Porque como allá les gustaba gorditas también. Gloria al Señor. Entonces, la mirra, en primer lugar, la mirra como subtema, como tratamiento de belleza, es símbolo, en primer lugar, el orden aquí no tiene mucha importancia, porque todos los factores son importantes. Representa la sanidad interior. Amén, porque la mirra es medicinal. Y a mí me llama la atención que yo he estado orando por eso, por sanidad interior, y la hermana, una hermanita, tras de que llegué mi hermana, anoche el Señor me dijo esto y esto, y la palabra que le dio el Señor a mi hermana Johanna es de sanidad. Amén, de sanidad interior. Es lo primero que el Señor dice, que cuando el Señor predicó el evangelio, dice que cuando Él vino a predicar, dice a los quebrantados del corazón, a los que tienen el corazón partido, el corazón oprimido por cualquiera que fuera circunstancias de la vida. El Señor quiere, como habló en esta mañana, sanar nuestro corazón, ya sea de relaciones rotas. Ay, mire, hermanas, podemos estar ya grandes, pero adentro estamos bien jóvenes, usted, porque el corazón no envejece. Usted se acuerda de aquel chihuín que le gustaba en la escuela y tiene 70 años la doña y todavía se acuerda. ¿A poco que no? Relaciones rotas, autoestima dañada, nos quiere sanar a veces de autocompasión. Pobrecita yo, fui huérfana, me abandonaron, nadie me quiere. Y fíjese que la persona que tiene la autoestima dañada no puede recibir amor y no puede dar amor tampoco. Entonces quiere el Señor sanar nuestra autoestima. Fíjese que a mí el Señor me sanó. Yo padecía de una tristeza en mi alma. Yo estaba grande, ya tenía hijos yo, y yo todas las mañanitas cuando me despertaba así, en ¿cómo se dice? Posición fetal. Así me despertaba yo, deseando
un abrazo de mi madre. Mire, decirlo, ay, si es que hasta ganas de llorar dan, le cuento. Deseando un abrazo. Por eso es que a mí me encanta abrazar tanto. Mi papá nos abrazaba mucho, ¿verdad? Pero usted sabe que lo que menos le puede dar el esposo a uno es un abrazo de madre, ¿verdad? Ni de padre tampoco. Y entonces yo no quería el amorcito del esposo. O sea, no es que no lo amaba a él, no es que no lo amo, ¿va? Pero yo quería el abrazo de la mamá. Hermano, solo el Señor puede sanar eso. ¿Sabe qué me dio una palabra, entre otras, el Señor un día y me dijo, porque había una hermana mayor aquí y me dice, hermanita, es que usted me dice, es mayor que yo, bien me lleva mis 20 años, en aquel tiempo yo estaba más joven, joven. Y me dice, es que como usted es una madre para nosotras, me dice. Y yo buscando una madre y ella dice que yo soy madre. Y entonces, pero se me vino esa palabra porque el Señor por el Espíritu habla. Y dice de Débora, dice, me constituí como madre en Israel. Porque el pueblo del Señor necesita madres, necesita personas. Usted sabe, la madre regaña. Una vez una amiga me dice, es que usted es mi madre. Ah, no, mi amor, usted tiene su mamá y su mamá es su madre. No, yo no la voy a amar a usted como la ama a su mamá. Aparte de eso, si yo la regañara a usted, entonces ya no sería su madre, porque la mamá tiene derecho a regañar. Amén. Si usted tiene mamá, no ande buscando amor de madre. A menos que la mamá no haya dado, ¿verdad? Pero no nos enredemos. El punto es que Débora dice, yo me constituí por madre en Israel. Dejó a lo mejor su orfandad. Dice que en Israel no había la ciudad, los pueblos había desertado. La ciudad estaba vacía, los pueblos, estaba vacío Israel. No es posible, dijo él. Pueblo necesita una madre. Y no estoy hablando madre como María o que le digan a usted madre. No, mamá, no. Ni permita que le digan madre a usted, no. Es dar ese amor. ¿Acaso Pablo no daba ese amor? Pablo dice en la Escritura, yo lo voy a engendrar, yo tengo que sufrir dolores de parto para con ustedes. Mire, para tener iglesia, el Señor Cristo sufre. Pablo sufría con dolores de parto por la iglesia, dice el Señor. O sea, la madre ama la iglesia, el espíritu. No me confunda, por el amor de Dios, porque es que por otros lados la madre, padre. No se refiere a eso. Es la actitud, la administración que necesita el pueblo del Señor. ¿Me estoy explicando? Ok, en mí no le voy a decir, hasta aquí le digo que el Señor sanó mi corazón en ese aspecto. Eso es todo. Amén. Que el Señor, mire, el Señor dice la palabra del Señor que todo lo llena en todo. No hay vacío, no hay rincón donde el Señor no pueda llenar. El Espíritu de Dios dice, la palabra del Señor es como espada que traspasa ahí, ¿verdad? Un día me dijo a mí el Señor, porque yo estaba deprimida, no puedo pero ni siquiera hablar, Señor, no puedo ni orar, Señor. Si yo nunca he tenido pensamiento suicida, pero le digo, no te pido que me quites la vida, porque tengo mis hijos tiernos. Ay, lo primero que dijiste, ¿y el esposo? Si es que hay cosas que el esposo no los puede llenar, las cosas que solo Cristo llena. ¿Sí? ¿Y sabe qué me dijo el Señor en un sueño esa noche? Pues yo le dije, Señor, pero ni hablar contigo no puedo, Señor. Y vi, mire qué lindo el Señor, vi una sombra, un cuerpo. Estaba Tom aquí, estaba el hermano Ismael detrás de él y estaba el hermano Otto detrás. Y una voz que dice, porque no sabes lo que mi palabra puede hacer en tus músculos y en tu cuerpo, me dijo el Señor. Y yo miraba como unas ondas que se metían. Y yo amanecí. Creo que nunca me volví a pegar eso, porque las depresiones son diferentes, ¿me explico? Son diferentes, amén. Entonces esa necesidad de madre, eso de levantarme así en posición fetal, ni supe a qué hora se me quitó a mí, pero el Señor sanó mi corazón. Eso es lo que le quiero decir. Él vino a sanar el corazón de heridas. Hay que permitirle al Señor, hay que permitirle que nos sane, porque a veces nos gusta estar ahí con la herida.
Nos encanta que nos... Y fíjese que entre más mayores estamos las mujeres, me duele aquí, me duele allá, para que nos estén consintiendo, ¿verdad, manita? No me dejen negar, pero es bonito cuando uno está en el hospital, que lo están atendiendo, qué bonito. Sí, a media vez llega a la casa, olvídese. Entonces dice el Señor en su palabra que Él sana, Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Dígale, Señor, sana mi corazón y venda mis heridas. Aleluya. La mirra sirve para sanar, como punto número 2 de la mirra, relaciones rotas. Mire, recuerde, 6 meses en mirra. ¿Sí? 6 meses en mirra. Entonces la mirra sirve para sanar relaciones rotas. En Génesis 43:11, entre los elementos que se le dieron que Jacob le dijo a sus hijos que le llevaran a José, y como usted es mujer que lee la Biblia, ¿verdad? Ya sabe de qué se trata la historia. Entonces, usted sabe lo que los hijos de Jacob le habían hecho a José, cómo lo habían herido, cómo lo habían, no lo mataron porque enteramente, ¿verdad? Entonces viene José, como de repente un deseo de venganza, se quedó Benjamín y un asunto ahí, no sé si a este punto ya había tomado José a Benjamín, pero el punto es que viene Jacob y le dice, llévale almendras. Aquel varón, llévale mirra, entre otras cosas. ¿Sabe para qué? Para pedir perdón. Hay que saber perdonar y hay que saber pedir perdón. Amén. Hay que saber perdonar para ser liberados, aunque no nos pidan perdón. Cuando usted venga a alguien a pedirle perdón, nunca tuve algo contra usted. Hace tiempo fue perdonada, porque Cristo, mis queridas hermanas, hace tiempo nos perdonó. La Escritura dice, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo le gusta a usted? ¿Cuántas veces ofende al Señor usted al día? ¿Ah? Pues igualitito así tiene que ser el perdón que tenemos que dar nosotros. Porque si no perdonas, dice el Señor, a tu hermano, el Padre Celestial no te va a perdonar a ti. Entonces hay que perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, la mirra sirve para sanar relaciones rotas, para pedir perdón. Amén. Para saber pedir perdón hay que saber. Todos, dice la palabra, que no hay quien no ofenda. Dice que el varón que no ofende en palabra es el varón perfecto, ¿verdad? Entonces hay que saber pedir perdón. Perdóneme. Y cuando pidamos perdón no le digo, mira, te perdono, pero es que vos fuiste, iba a decir un ordinario, pero no lo voy a decir. O sea, no ofendamos a la otra persona. Sí, es que una vez me pidieron perdón a mí. Hermana, me dice, la perdono. Ay, pero es que usted me dice, me dejó clavada. No me caía mal y me quedó cayendo mal el hermano. Hay que saber pedir perdón. Entonces la mirra es para sanar relaciones rotas. Nos habla de humildad y para recibir perdón también. La mirra representa el perfeccionamiento en medio de la prueba y del sufrimiento. Se ha estado hablando aquí en la iglesia en temas anteriores. Dice la Escritura que es necesario, le tengo una buena noticia, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. En otra porción dice el apóstol Pablo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces la mirra representa ese periodo, de ese proceso. ¿Usted qué dijo? Agarraron a Esther, óigame, y Esther era, dice la palabra del Señor, que la muchacha era bonita, la muchacha era figura. Pero ¿sabe qué? Esther no se basó en su belleza, se sometió.
Entonces la mirra nos habla de humildad. ¿Me explico? Ella cedió a que fuera enseñada por Hegai y ministrada por aquellas 7 mujeres. Entonces, escribí yo aquí, la mirra, ya lo dije, se tenía que machacar para que diera su olor. Son muchas las razones por las cuales se sufre. Nosotros nos preguntamos, generalmente la gente dice el porqué del sufrimiento. ¿Cómo es posible que Dios permita la muerte de un ser amado? ¿Cómo es que Dios permita semejante, a veces, muertes violentas? Mire, hermano, ver nuestra propia familia que su hijo tirado en la calle, accidentado, otros que les quitaron la vida violentamente. Bueno, y usted dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Y que conste, que duele cuando no Dios. Yo le digo, mire, yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Yo le paso diciendo al Señor, porque nosotras las madres, dígame si sí o no, tenemos el alma empeñada. Usted era feliz y usted dormía, pero mire, ¿quién despertaba esa piedra cuando usted era soltera? Media vez tuvo un hijo, ni quiera Dios. Usted no volvió. No, ¿o no es cierto? La mayoría, hermano, la mayoría es así. El alma se empeña. Usted no vuelve, hermano, usted no vuelve a vivir para sí cuando usted tiene un hijo. Un hijo, pues, los hijos, ¿sí? Y está, la madre generalmente está, entre más mayores, dejamos menos de pensar en nosotras mismas. Entre paréntesis, no hay que dejar al marido por los hijos, porque los amores son diferentes. Porque hay mujeres que desde que tienen los hijos, amaron tanto y se enamoraron tanto de los hijos, que el marido quedó para un lado, y aquel hombre, pretexto de eso, a buscar por otros lados. Entonces el hijo se ama como hijo y el esposo se ama como esposo, y son amores diferentes pero importantes, y cada uno tiene su lugar y su momento. Amén. ¿Sí? Entonces, repito, el amor ese por nuestros hijos, y pasamos clamando, y usted sabe tanto latrocinio, tanto accidente, tanta situación de maldad. Envía a tus ángeles, Señor, guárdalos, Señor, protégelos, Señor, líbralos del mal, Señor, tu escudo, tu protección. Por lo menos yo así soy, hermano, ¿ok? No sé si soy obsesiva, pero le digo, Señor, dame una palabra para que yo pueda descansar. Porque cuando Dios le da una palabra a usted, mi hermano, aleluya, eso es maravilloso. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué el motivo de los sufrimientos? En primer lugar, se sufre por el pecado. O sea, el sufrimiento viene por el pecado. Eva feliz dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aleluya, este es el redentor que el Señor me prometió. No, amor, ese que él dijo fue a matar al hermano, a su hermano Abel. Es terrible eso, terrible eso. Miremos los personajes con el sufrimiento que ellos tuvieron ahí. ¿Cómo se pudo haber sentido aquella mujer que después de estar en el paraíso, su propio hijo que tanto amaba, fue a matar a su hermano? ¿Sí? El sufrimiento viene por el pecado, y todos heredamos pecados. El sufrimiento a veces es con propósito, como el de José, que de carambola, por decirlo así, de carambola, hay gente mala como los hermanos. Usted ha leído, hermana, mejor dicho, la biografía de los hijos de Jacob. Sí, esas criaturas eran terribles, eran firmas, pero mire qué lindo el Señor, cómo transformó el corazón de estas personas, de estos hombres de Judá. Mire, si de la tribu de Judá salió el Señor. O sea, qué transformación más tremenda la que hizo el Señor en ellos. Entonces,
a veces el sufrimiento es con propósito, como el de José. José le dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Amén. La misma Esther. ¿Usted cree que fue bonito para ella que de repente a ella le gustaba algún muchacho? Porque las cosas así, ella fue llevada a la fuerza al palacio del rey. No es que ella dijo: ay, sí, yo voy a ser la reina. Ajá, no. Ella no sabía, ella simplemente creyó y se entregó. Se entregó en fe al Señor y bajo la dirección de Mardoqueo. Y Mardoqueo estaba intercediendo, y Mardoqueo sabía, era maduro que ella, y pasaba ahí vigilándola. Y ya que mencioné a Mardoqueo, que por ahí lo tengo escrito, y no sé si es en este tema o en el tema siguiente, yo creo que es aquí. Mardoqueo cuidaba a Esther. Y mi esposo la vez pasada dijo que Mardoqueo es representante o símbolo también de los ministros del Espíritu que cuidan a la iglesia. Mira, cuando busquemos consejo, seamos mujeres prudentes, sabias. Por cubrirse las espaldas a usted y por cubrirse las espaldas a la persona que usted ministra, vaya acompañada. Usted va al médico, no deje a su niña sola. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque Mardoqueo ahí andaba, mire, bajo la vigilancia estricta. Dice que así se pasaba Mardoqueo, a ver cómo trataban a Esther. Entonces, que usted, mire, uno de mujer sabe cuando el hombre es malicioso o no. ¿Sí? Y estoy hablando de Mardoqueo, no de cualquier hermano. Ven, hermanita, la voy a ministrar aquí en el cuartito. Mire, yo le voy a ministrar amor de padre. No, mi amor. Venga, que la voy a liberar. Comentando con mi esposo, mire, hermana, estamos aprendiendo, porque mi intención es que aprendamos. Aún los niños, no le ponemos las manos así porque sí. Cuando yo oro por una hermana, le digo: hermanita, póngase su manita acá, y yo le pongo la mano encima de su mano. Yo soy mujer. ¿Por qué hoy estás? La hermana Adela me tocó. No, usted estaba orando por ella, pero la pueden acusar de que la tocaron. ¿Me explico? Entonces, seamos sabias. Sí, entonces, hermanita, póngase su mano acá, porque es bien importante, ¿sí? La administración. Entonces se pone la mano encima. Pero never, nunca, jamás un varón. ¿Verdad? Los varones tienen que aprender a ser prudentes. Mire, hoy en día me cuenta una amiga que ella es abogado. Mire, hay tanta maldad en el mundo que hay muchachas que en venganza de que porque el muchacho no les hizo caso, los han acusado de que las han violado. Y los han metido en la cárcel. Y allá les han hecho daño a ellos, y siendo inocentes los muchachos. Así está de feo el mundo. Así es que aún a los niños tenemos que respetarlos para orar por ellos. ¿Me estoy explicando, hermano? Es que yo dije, el pensamiento de Mardoqueo me gustó. Un hombre, mire, Esther era su prima o su sobrina. Y dice que él era un hombre muy puro, él como hija la amaba. Usted sabe que hay mucha maldad. Amén. Entonces seamos prudentes, por favor. Seamos prudentes con eso. Porque a veces hay tanta ingenuidad, hermana. Venga, la voy a liberar, Dios. No se debe de. Pero usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Y bendito sea el Señor. Que nosotros gozamos de gente en su mayoría de hombres santos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Con todo y eso debemos de ser prudentes. Amén. No quiero, mire, hermano, no me vayan a malinterpretar y andar con malicia. Uy, hermano, me miró, me tocó, me abrazó. No, hermano, sí. El abrazo es santo. La Biblia dice que nos demos un ósculo santo. Prométame no malinterpretarme, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué sufrimos? Con propósito.
con José. El sufrimiento es parte de la disciplina del Señor, dice la Escritura, para que participemos de su santidad. Eso lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 6. Romanos 5:3, 1 Pedro 1:7. La Biblia dice, si sufrimos, dice, óigame bien, 6 meses de mirra, hermano, usted lo oye bonito, pero a veces, una que otra vez he ido al salón, yo creo que una vez me he hecho los pies yo. No me gusta pagar por eso, me da la impresión, perdónenme tanta, que me van a pasar lo que no, pero que le duele a uno que le estén raspando ahí, ¿verdad? ¿Usted cree que esos 6 meses fueron fáciles para Esther? No es fácil. Los 6 meses de mirra, hermana, para estar con el Señor se tienen que pasar. A veces son enfermedades. Sí, soy tu hija, Señor, ¿y por qué me duele? Son 6 meses de mirra. Así de sencillo. 6 meses de mirra puede ser aguantar al esposo, que de repente es un poco medio complicado. Y para él también son 6 meses de mirra. Gloria al Señor. Entonces, dice, yo quiero aclarar, hermano, y yo ya voy a ir terminando. Quiero aclarar que hay una diferencia. La Biblia dice que debemos ser disciplinados, oiga bien, y que debemos sufrir. Sí, dice que el apóstol Pablo a Timoteo dice que es necesario, dice, si sufrimos, me ayudan con el texto, también reinaremos con él. Ya ve, hermana, por eso es que mi marido me macanea, porque la Biblia dice que hay que sufrir. Hay una diferencia, mis amadas queridas, de repente para que lo enseñemos también. Hay una diferencia entre disciplina de parte del Señor y sufrimiento. Fíjese que contaba el pastor, no sé si fue el pastor de la central o fue alguien, pero alguien de Guatemala, que allá hay muchos, ¿cómo se dice? Hombre, indígenas de varias etnias se llaman. Pues dice que llega la hermanita a ministrarse y que el marido le engaña. Y que el marido le engaña, y que el marido le engaña. Pues ministran al hermano, porque él era un hombre fiel. Hermano, ¿y qué pasa? ¿Que la engaña? No, hermano, yo no le engaño a mi mujer, no le engaño. Yo amo a mi mujer y desde que yo me entregué a Cristo, yo amo a mi mujer y yo la respeto. Y pues le preguntan otra vez, no, es que él me engaña. ¿Y por qué? Es que ya no me pega, ya no me ama. Es que es parte de la cultura. Y ahí como el que pega, va, le ¡pra! Mi amor, perdóname, mi vida, mi tesoro, mi cielo. Miren, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Mi esposo, él dice que el Señor lo liberó a él de la violencia. Mire, si a mí mi esposo un día me hubiera pegado, ese hombre me mata de un solo. Pero más de alguna vez golpeó la puerta por no golpearme a mí. No, o sea, prueba de que el hermano Tom nunca le ha levantado la mano a él es que estoy viva. Entonces, tenemos que aclarar la diferencia entre la disciplina y el sufrimiento causado o permitido por el Señor y la violencia doméstica. ¿Por qué, hermano? Es que estamos hablando de 6 meses de mirra y la mirra implica el sufrimiento. Amén. Entonces dice, el sufrimiento de parte del Señor tiene el propósito de corregir, de formar nuestro carácter y acercarnos más a Dios, aunque duela. Siempre busca nuestro bien y no nos destruye. El sufrimiento de parte del Señor proviene del amor y no del enojo descontrolado. El sufrimiento por violencia doméstica es injusto, abusivo, destruye, humilla. Es cualquier tipo de abuso físico, verbal, sexual o económica ejercido en nombre de la autoridad. ¿Verdad? Pero también hay hermanas que le dan con la fridera al hermano.
Y entonces dice, es un abuso que nace del egoísmo y del deseo de control, ¿ok? Entonces, a veces las hermanitas, mire, a veces sufren en silencio las hermanas. Amor en silencio, decía una canción por ahí en el mundo. Es que Él me ama, Él me ama. Temor y dolor niega la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios. La sujeción, hermana, pero la Biblia habla de sujeción. Sí, el apóstol Pedro dice, si usted ha leído, dice que como Sara respetaba a su marido y le llamaba mi Señor, mi Señor. Y entonces dice, pero dice, seguido a eso, dice que esa sujeción debe ser sin temor, sin temor. Era Sara la que ella, sin temor, le decía mi Señor. Amén. Y le voy a decir una cosa, le voy a poner, la sujeción debe ser sin temor a amenazas, es por amor y temor reverente. Amor al Señor y amor al esposo, amén, y temor reverente. Le voy a poner 2 ejemplos que habla la Biblia de 2 mujeres cristianas, porque usted me va a decir, el esposo medio le va a alzar la voz, ya me dijo la hermana de la que eso es violencia doméstica. No, espérese, espérese, no me acuse falsamente. Miren, está el ejemplo de la mujer sunamita y está el ejemplo de Abigail, casada con Nabal. Nabal quiere decir necio. Y Abigail no dejó a Nabal. Y Abigail era una mujer de Dios. Y cuando David que le fue a pedir comida a Nabal para sus soldados, ¿verdad? Porque los estaba protegiendo. Aquí, ¿quién es David? David es uno que anda huyendo de su señor y que no sé qué. Y entonces viene Abigail, agarra, mire, Abigail no estaba con temor, aunque era un hombre necio, porque Abigail tenía unción del Espíritu Santo. Amén. Abigail tenía al Señor. Abigail sabía por qué estaba con aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que estemos con el hombre, porque un creyente no hace esto, amén, a menos que sea un recién nacido en el Señor. Y entonces dice que la mujer va a tratar de ganar su marido para Cristo. No es que porque el hombre ya le hizo, espérate que vos me haces esto, pero allá me están esperando tantos. Si el diablo es el que nos está esperando allá. Y entonces dice, ella respetaba a Nabal. ¿Me estoy explicando? O sea, la Biblia pone equilibrio en todo. La mujer sunamita, miren mis hermanas, la mujer sunamita dice que el hijo estaba con su papá. Para que pongamos atención nosotros cuando leamos la escritura, el hijo estaba con su papá y de repente al niño le pegó un dolor de cabeza. A mí me da la impresión que era un aneurisma, si así se dice la palabra. Y entonces dice que dijo ¿sabe qué dijo el papá? Que se lo lleven a la mamá, dijo. ¿Qué hubiera hecho los padres, los varones que están aquí, si su hijo se está muriendo de un dolor de cabeza? Que se lo lleven a la mamá. Así hubieran hecho los hermanitos que están aquí, ¿verdad que no? ¿Ah? Dice mi esposo que mi suegro dice que sufría cuando se enfermaba cada uno de los hijos, y dice que caminaba una vez se le enfermaron todos, dice que eran 12 hijos y todos, por lo menos los varones, bueno, todos cayeron, dice Tom, ¿verdad? Y dice que agarraba uno como 6, 7, 8, no sé cuántos kilómetros para ir donde el doctor, de un pueblo al otro, caminando, y él sufría, de ahí se sanaba y de ahí corría, pero dice que con aquella aflicción. Y Nabal dice que el niño le dice, ay, llévenselo a mamá. Y se va el niño y el niño muere. Y Abigail no corrió donde su esposo. ¿Sabe por qué? Hermana, está frío, ¿verdad? Porque lo conocía. Dice que
tal cual su nombre así era él, estaba casada con Nabal. Yo creo que nosotras no estamos casadas con ningún, hasta aquí espero en el nombre del Señor, amén, que estamos casadas con las que estamos casadas, ¿verdad? Con hombres benditos y sabios del Señor. No son perfectos, pero que el Señor ha ido haciendo una obra hermosa en ellos y en nosotras también. Y entonces dice que se muere el niño, y entonces Abigail como que manda, porque ya se me olvidó la historia, como que manda a pedirle al esposo que le mande la BMW, que eran las yeguas de aquel tiempo, porque era un hombre rico. Y entonces, ¿y para qué le dice? ¿Sabe qué le dijo ella? Es que le dice, es que dígale que es que voy a ir a ver al hombre de Dios. Abigail, dice la escritura, que había construido en su casa un aposento. Me parece, le dice al esposo, que este hombre que nos visita es un hombre de Dios. Y le construyó un aposento, le puso camas, mesas, sillas, ¿verdad? Y lo hospedaba. Abigail era una mujer temerosa de Dios, que tenía al Señor en su corazón, que temía a Dios. Entonces le dice, le manda a pedir la mula al esposo, la mula no sé qué le mandó a pedir. ¿Para qué le mandó a decir el esposo? Le dice, porque voy a ir a ver al hombre de Dios. ¿Pero para qué le dice? Si no es luna llena, o sea, no es tiempo de ir a ver al profeta. Cállale, ¿sabe qué le dijo ella? Paz. Paz. Yo me imagino que no se lo dijo de buenas maneras, pero déjele paz, tengo paz, amor. Déjeme, amor, déjeme, amorcito lindo. Yo sé lo que hago, amorcito, déjeme, Tito, déjeme, mi amor, déjeme, mi vida. Gracias, amén. La tsunamita, a la tsunamita, sí, gracias. Entonces la tsunamita le dice, paz. No sé, pues es que eso es un ordinario. ¿Cómo vas a creer que el niño se enferma? Que te detecta. No, hermano, es increíble, hermana, ver esa mujer, y se va donde el hombre de Dios, y el Señor le revive su hijo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? ¿Va que no es solo de mandar el marido a volar? Es que usted dijo, como es violencia doméstica, entonces ahorita ya hubieran de este hombre, que no, hermana. Si el inconverso dice, la quiere separar, que se separe, porque no está la mujer sujeta a semejante yugo. Pero yo creo que nosotras no tenemos un yugo aquí que sea tan extremo. Amén, ¿sí? Y entonces dice que el Señor le dio, y volvió ella con su hijo. ¿Por qué? Porque tenía altar, porque tenía dónde ir. Amén. A veces, hermana, el marido es, perdóneme que lo diga, es que cuando uno, hermana, no, su marido es difícil. No, es que yo les digo, hermana, su esposo, su hijo, su casa no es la fuente. La fuente es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer quiere que no me amas, que no me aquí, que no me allá. O sea, que al hombre, una mujer llena de Dios, amén, satisfecha, plena. El hombre va a querer estar con ella porque algo de bueno tiene ella. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así era esta mujer, la tsunamita. Le digo esto, hermano, porque la Biblia nos muestra personajes. ¿Usted cree que es el marido de Esther, que se consiguió, era gran gente, era buena gente? Gran volantrín era. Cualquier cosa era no, hagamos fiesta, mi amor, y hagamos fiesta. Pero ella, mire, ¿cómo conseguía las cosas? Hallando gracia delante del Señor. O sea, en otras palabras, a veces el sufrimiento, a veces por los motivos que sean, a veces el hijo, yo digo el marido porque es lo primero que se me viene a la boca. Amén. Pero es porque Dios quiere tal vez esa dificultad, indistintamente el problema que sea, para que nosotros nos acerquemos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces el sufrimiento sencillamente es inexplicable. No le busquemos el motivo al sufrimiento. A veces el sufrimiento son por traumas que traemos de la niñez, por abandonos de la niñez. Yo les digo, odiaba a los pueblos,
porque a mí me mandaron un año allá a un pueblo. Yo podía estar en los pueblos, los detestaba los pueblos. Perdóneme que diga esto. Hasta que el Señor sanó mi corazón. Porque me enviaron un año lejos de mi familia, por eso los detestaba. Hasta que el Señor llenó ese. En serio, yo no podía estar en un lugar que no fuera la ciudad. La bulla, donde hay baile, donde hay gritos, donde hay bulla. Lindo los pueblos, ¿verdad? Se miren las estrellas, no hay bulla. No, yo no. Así, incluso el hermano Ismael me dio risa que una vez dice, no, me gusta la ciudad, donde hay bulla, donde hay baile, donde hay todo. Yo no participo, pero así me gusta a mí, dice. Porque ahí se crió uno, así de sencillo, ¿verdad? Y entonces en mi caso, traumas que uno trae. Pero a veces el sufrimiento sencillamente es inexplicable. No se sabe por qué es el sufrimiento, como en el caso de Job. No se sabe. ¿Y sabe qué respuesta? Y Job va de renegar, y va de renegar, y va de renegar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Job? Mira quién creó todas esas cosas. Mira quién hizo ese animal que tiene una coraza aquí. Mira quién hizo las estrellas. Mira quién es. No le dio respuesta. ¿Sabe qué le dijo? Yo, papito lindo, mamita preciosa, hermosa, soy soberano. Soy soberano. Yo hago como yo quiero, pero el sufrimiento al final va a tener un propósito. No lo entiendes ahora, le dijo el Señor a Pedro, pero lo vas a entender después. Amén. Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué sufro? No lo entendemos ahora, pero aunque sea allá lo vamos a entender. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es que nosotros como Job creamos que nuestro Redentor vive, que creamos en la soberanía de Dios, en la justicia de Dios, en el amor de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:12, yo voy terminando, si sufrimos, dice, va a pasar mi hermana Dania que nos va a ayudar a ministrar, si sufrimos, dice, también reinaremos con él. Y el rey dice, amó a Esther más que a otras mujeres. El sufrimiento, la mirra, amén. Necesitamos nosotras ese tratamiento de belleza. Yo no sé qué usted, fíjese que el Señor desde que empezamos la ministración, el Señor habló que quiere sanar corazones, que quiere sanar heridas rotas, que quiere dar respuesta a su corazón, que quiere ayudarle a usted. Aquí no hay espacio para pasar adelante, pero va a poner su manita, mi hermana Dania, vamos a orar unos por otros, mi hermana Dania va a orar, amén, y usted le va a decir al Señor, amén, le va a decir cómo está su corazón, qué necesita ser sanado, qué necesita perdonar, o qué necesita que le perdonen, a quién necesita perdonar usted o sanar su corazón. Gloria a Dios. Ahí donde usted se encuentra, hermana, cierre sus ojitos físicos, pero abra sus ojos espirituales. Mire su corazón. Ese es un día de consolación, un día de liberación. Dice su palabra en Isaías que a todos los sedientos que vengamos a las aguas. Solamente disponga su corazón en esta mañana y deje que el Espíritu de Dios obre sobre su vida. No sabemos cuál sea la necesidad que usted en esta mañana trae. No sabemos si usted vino enferma, pero déjeme decirle que esta mañana aquí está su sanador, aquí está su libertador, aquí está aquel que la puede sanar, aquí está aquel que la puede liberar de cualquier atadura, de cualquier menosprecio, de cualquier rechazo, de cualquier odio, de cualquier resentimiento. Aquí está Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Su palabra dice que ciertamente Él se llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le seguimos teniendo por herido y abatido. Y dice su palabra que por su llaga fuimos
fuimos nosotros sanados. No se desconcentre y deje que el Espíritu de Dios obre sobre su vida. Si usted no puede perdonar, hermana, dígale al Espíritu de Dios que entre, déle libertad. Dice su palabra que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Libres. Hoy declárese libre de toda atadura, de todo rechazo. Pero abra su boca para que el Señor la llene. No importa cuál ha sido el decreto. No importa qué es lo que el médico le ha dicho. No importa si el médico le ha declarado que tiene cáncer. Pero déjeme decirle que Jesús se llevó sus enfermedades. Jesús se llevó sus dolores. Oh, yo siento su presencia. Deje que su presencia la inunde. Deje que su presencia repose sobre su vida. Deje que su presencia liberte. Deje que su presencia caiga sobre su vida. Oh, Espíritu de Dios, paséate sobre ese lugar. He aquí el día agradable. He aquí el día agradable. Así lo ha decretado el Señor este día. Desde las 12 de la mañana, el día agradable de Jehová. No permita que nadie lo desconcentre. Ninguna acusación del enemigo en su mente. Y en este momento, hermana y hermana que está aquí, yo derribo todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Jehová y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Que el Señor en este momento, por medio del Espíritu Santo, rompa ataduras, rompa ligaduras, rompa cadenas. Deje que el Espíritu Santo saque la amargura de su alma. Dice su palabra que el corazón conoce la amargura de su alma. Oh, usted sabe cuál fue aquel motivo que le causó amargura. Pero déjeme decirle que es necesario que hoy usted sane su alma, porque el Señor viene por una iglesia pura, santa y sin arruga, sin mancha del mundo. Yo sé que el Señor está sanando. Yo sé que el Señor está liberando. Yo sé que el Señor está levantando. Va a levantar mujeres libres, libres de ataduras en este día. Yo declaro que usted no se va como se vino. Hoy usted va a dar testimonio que Jesús sí sana, que Jesús sí liberta, que el médico le había dado un diagnóstico de cáncer, aún de cálculos en los pulmones, en los riñones, pero usted va a dar testimonio. Pero si usted cree, hermana, porque sabe que mientras yo oraba en la mañana, el Señor me traía cuando Jesús en Nazaret dice que no pudo hacer muchos milagros en la ciudad de Nazaret porque era su ciudad natal. Pero dice que a causa de la incredulidad no pudo hacer muchos milagros porque le conocían. Porque le conocían. Pero ¿sabe qué? Usted acérquese confiadamente al trono de su gracia. Acérquese al Rey. Acérquese al Rey.